Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos, amigas de las Warmis? Es un gusto saludarles en esta mañana, ya de regreso del feriado y bueno, con toque de queda. Quiero saber cómo están, qué está ocurriendo en cada uno de los sectores en los que nos escuchan. Bueno, vamos a empezar comentando una noticia muy, muy triste, dolorosísima. La escena que narran algunos medios de comunicación guayaquileños es íntima y desgarradora, ¿no? Bajo una carpa improvisada en una calle de las Malvinas, al sur de Guayaquil, familiares, vecinas, vecinos y amistades se reunieron para velar a Adriana Arroyo Ayoví, de 21 años. Se sientan juntos, comparten comida, se abrazan, intentan sostenerse en medio de un dolor que no da tregua. Es que Adriana fue asesinada la tarde del 1 de mayo a pocos metros de su casa. Ella era hermana de Steven Medina, el más pequeño de los 4 niños víctimas del caso de desaparición forzada y tortura que conmocionó al país, ¿no? La familia no es una familia cualquiera, es una familia que se atrevió a denunciar, que exigió justicia, que puso rostro y voz a una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Ecuador y sin embargo hoy vuelve a ser golpeada por la violencia. Ronnie Medina, el padre de Steven, el esposo de Silvana Alajones, lo ha dicho con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Estamos devastados, últimamente estamos viviendo cosas muy fuertes. Su testimonio no es solo el de un padre, el padre de Steven y el padrastro también que ha perdido a una hija, es el de una familia que ha tenido que aprender a vivir entre el duelo y la lucha. Según testigos, Adriana caminaba junto a una amiga cuando 2 hombres en motocicleta la interceptaron. Uno de ellos pues se bajó y disparó. 6 indicios balísticos quedaron en la escena. Su amiga sobrevivió, ella pues no. Silvana Alajones, su madre, recuerda su alegría, su carácter, su vida. Recuerda incluso aquellas pequeñas travesuras que hoy se vuelven un refugio en medio del dolor. Tenemos pérdidas seguidas que no se las deseo a nadie, ha dicho. Pero este no es solo un hecho aislado, no puede leerse como una cifra más en la estadística de las muertes violentas en nuestro país, este país que tiene récord de muertes violentas cada año. Cada año es peor que el anterior. Hace poco más de un año, Steven Medina y los otros 3 niños que fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil aparecieron muertos en Taura. Un caso que estremeció al país y derivó en la sentencia contra 16 militares por desaparición forzada. La Corte Constitucional reconoció también la gravedad de lo ocurrido y ordenó las medidas de reparación. Desde entonces, pues la familia Medina ha vivido expuesta, ha denunciado, ha exigido verdad y justicia, ha cargado con el peso de enfrentar al poder. Ustedes pueden entender, dimensionar lo que significa enfrentar al poder. Y es aquí donde el dolor se vuelve también una interpelación, ¿no? ¿Cómo es posible que una familia que denunció un caso de desaparición forzada, uno de los crímenes más graves que puede cometer el Estado, no hayan recibido una protección efectiva? ¿Cómo se explica que en medio de un contexto o de este contexto, otra integrante de la familia sea asesinada a pocos metros de su casa? No se trata, obviamente, de afirmar una relación directa sin investigación, pero sí de exigir y hacerlo con firmeza, de que se indague si existe algún vínculo entre el crimen de Adriana y la denuncia por el caso de su hermano y los otros 3 niños de las Malvinas. Esa es una línea que no puede ser ignorada. Y además es triste y doloroso ver y enfocarnos en lo que ocurre en las Malvinas y en muchos barrios empobrecidos en la ciudad de Guayaquil. Parecería que es vivir bajo una amenaza permanente. La Comisión de Derechos Humanos, la CDH Guayaquil, ha advertido sobre la situación de las Malvinas, un barrio popular donde la violencia es cotidiana, donde las muertes pues no son excepcionales, son el pan de cada día, donde la vida de jóvenes, de hombres y mujeres se encuentra permanentemente bajo riesgo. La violencia que atraviesa estos territorios tiene múltiples rostros. Provienen, por un lado, del crimen organizado, sí, pero también de la acción y de la omisión del Estado. ¿Dónde está el Estado para proteger a estas familias? Cuando el Estado no protege,
también vulnera, y eso hay que tenerlo claro. Cuando no garantiza seguridad a quienes denuncian violaciones de derechos humanos, envía también un mensaje muy peligroso que buscar justicia puede costar la vida. No es solo duelo, aquí lo que hay que hacer es exigencia. Hoy la familia Medina despide a Adriana entre abrazos, entre recuerdos, pero también entre preguntas aún sin respuesta, porque no debería bastar con lamentar, no basta con registrar el hecho policial. Es urgente investigar de manera exhaustiva el asesinato de Adriana Arroyo Ayoví, determinar si existe relación con el caso de desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, garantizar protección real e inmediata para la familia y otras familias que han denunciado también violaciones de derechos humanos. Hay medidas incluso de la CIDH con otras familias que han denunciado desapariciones forzadas, pero no se están cumpliendo, eso es evidente y lo podemos atestiguar en este caso tan triste, tan doloroso. Hay que intervenir también de forma estructural territorios como las Malvinas, donde la violencia se ha normalizado, donde la violencia es el único escenario que conocen quienes habitan ahí. Porque cuando una familia que ya ha sido víctima vuelve a ser golpeada, no estamos ante una coincidencia cualquiera, estamos ante una alerta, pero esa alerta no la escuchan quienes deberían, quienes han pasado de vacaciones en Galápagos no las escuchan. Esa alerta exige algo más que silencio institucional, exige justicia, exige protección, exige también memoria. Honramos la vida de Adriana, honramos también a los 4 niños de las Malvinas y queremos dejar claro, ¿no?, que esta violencia es estructural, que esta violencia está enraizada ahí en el racismo, que es una violencia que está afectando a los más pobres, que está afectando también a las familias racializadas de nuestro país. Ya lo decía la investigación y la alerta del Observatorio de la Niñez y Adolescencia hace unos días, ¿no? 156 muertes de niños, niñas, adolescentes, por un lado, si pensamos en los niños de las Malvinas, pero también estamos hablando de la violencia contra las mujeres, también estamos hablando de estos territorios desprotegidos, y cuando vamos a ver solamente las cifras de niños, niñas y adolescentes, encontramos que la tasa de muertes violentas, de infancias afrodescendientes en nuestro país, de personas afrodescendientes en nuestro país, supera con creces a las otras muertes violentas en el Ecuador. Así es que la alerta está ahí y pues nosotros exigimos que haya una investigación veraz, que haya una investigación realmente técnica en torno a este caso. 9:14, amigos. Hoy tenemos una pregunta en nuestra página web y es con respecto a la crisis de seguridad económica, de salud. ¿El toque de queda aporta soluciones o desvía la atención? Es lo que nos preguntamos, si es un aporte real, si desvía la atención. Puede escribirnos, puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra transmisión de Radio Pichincha Multimedia. Ahí tenemos la pregunta y de momento un 96% de quienes han respondido nos dicen que desvía la atención y un 4% de que sí es una medida y un aporte real. Gracias a quienes escriben también con nosotros y están saludándonos al iniciar nuestro programa de las Warmis en esta mañana. Nosotros tenemos varios temas que abordar, ¿no? Vamos a hablar de temas ambientales, vamos a hablar de adolescencias, vamos a hablar también del TLC con Canadá, que es lo que se viene, que nos espera como país. Vamos con el tema del día. Bueno, el río San Pedro deja de ser solo un paisaje en deterioro para convertirse en un tema urgente de discusión pública, ¿no? Con la firma del Pacto por el Río que nos une, instituciones públicas, academia y sociedad civil se han comprometido a trabajar de forma articulada por la recuperación de esta cuenca que nace limpia en los Ilinizas y se contamina al atravesar zonas urbanas de Quito, Rumiñahui y Mejía. Este acuerdo no surge de la nada, es el resultado de más de 5 años de trabajo ciudadano, mingas, investigación académica y también la presión social, que es importante, que busca devolverle la vida a un río que antes era espacio de encuentro y hoy enfrenta un deterioro crítico. Pero ¿qué implica realmente este pacto? Pues vamos a conversarlo con Maribel Pasquel, ella es vocera del Pacto por el Río que nos une. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, la pregunta inicial es ¿qué cambia realmente o qué se espera que cambie con la firma de este pacto? ¿Cuáles
cuáles son las herramientas, las primeras acciones que la ciudadanía podría ver en el territorio y en qué plazos. Hola Sofía, muchas gracias por el espacio. Sí, te cuento que estamos súper contentos en el colectivo por este paso de haber podido lograr que las instituciones, los gobiernos locales se comprometan por el río San Pedro. Como decías en tu introducción, el río San Pedro pasa por 3 cantones, por el municipio de Mejía, Rumiñahui y Quito, dentro de la provincia de Pichincha, y no hay cómo hacer nada si no hay de fondo la unión de todas estas 4 gobiernos locales, la prefectura y los 3 municipios para recuperar al río. Entonces nosotros hemos pasado, ya vamos a cumplir 5 años en junio, haciendo activismo social con nuestras mingas, nuestras actividades, impulsando que haya cambios, pero no lo podemos hacer si es que no hay un compromiso real de parte de las autoridades. Entonces, el año pasado hicimos un proyecto que se llama El Río que nos une. Tuvimos varias reuniones multiactores, es decir, vinieron representantes, funcionarios de los 4 gobiernos locales, con la academia, hablamos sobre el río, sobre qué es lo que soñamos para este río, ¿no? Porque en el río San Pedro hace solo 30 años la gente se bañaba. Y ahora no hay cómo entrar, las mingas tenemos que hacerlas con guantes. Entonces es un cambio muy grande en un corto tiempo que tenemos que revertirlo y que está en las también competencias de los gobiernos locales resolverlo. Entonces nosotros hemos invitado, tuvimos estas reuniones que fueron muy productivas durante este año. Y este punto, el del pacto, es como confirmar el compromiso, por eso hicimos una firma pública para que toda la gente pueda mirar y así todos nos comprometamos y exijamos también este compromiso. ¿Qué hitos específicos marcan ese camino para lograr cambios reales, ¿no? Porque bien dice usted y vemos las imágenes, han sido mingas ciudadanas, seguramente también habrá pues participación de los gobiernos locales, pero básicamente ha sido la ciudadanía, ¿no? La que ha estado ahí, incluso los niños, desde el arte se ha impulsado muchísimas actividades que busquen comprometernos con el río, ¿no? Que en estos tiempos, pues, la gente no le da el valor que tienen los ríos, ¿no? Como que si no fueran esa fuente de vida de las ciudades. Sí, mira, el hito más importante para nosotros es este compromiso con una firma. Sabemos que estamos en momentos de transición, pronto son las elecciones de cambio de autoridades de gobiernos locales y no queremos que se vuelva a cero. Entonces, el pacto busca esta firma. Fue muy lindo el día del evento, que estaban justamente una escuela, 2 colegios, la universidad, todos limpiando el río, haciendo cartas por el río. Y cuando comentaba con las direcciones ambientales de los 4 gobiernos locales, la firma, me decían, claro, la firma siempre en un evento es simbólica en el sentido en que, ¿dónde la ponemos? En un algo, ¿no? Porque en el papel, digamos, luego ahora son firmas electrónicas. Y les digo, vamos a tener un mapa del río, de toda la cuenca del San Pedro. ¡Ah, qué lindo! Y con las límites de cada cantón, sin límites, porque justo ese es el problema. El río es entero, el río no sabe que pasa por un límite de un cantón. Necesitamos hacer las actividades juntas. Entonces, esta firma, que fue simbólica y que en estos días ya será la firma electrónica, digamos, oficial, abre un periodo de 6 meses para poder generar ya una hoja de ruta concreta. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es una figura de gobernanza colaborativa, es decir, que de manera voluntaria, con el fin de coordinar, se cree una figura. En otros lados, por ejemplo, en el río Machángara de la Suay, en Cuenca, hay un comité de conservación de la cuenca del río Machángara que tiene 27 años. Entonces sí se puede y es una figura así de colaboración entre municipios, academia, la empresa eléctrica, la empresa de agua en su caso. En este caso nosotros estamos dando este primer paso con este grupo núcleo que son los 3 municipios, la prefectura, la red de acción académica por los ríos de Quito, que es un conglomerado de las universidades de Quito, y nosotros representando a la sociedad civil. Para en estos 6 meses decir, a ver, estos son los pasos que vamos a dar en los siguientes años.
sabiendo que va a haber los cambios de gobierno, que se conserve dentro del presupuesto, de la planificación, de las actividades. Claro, se necesita política pública sostenida, ¿no? Exacto, y la coordinación. Una de las cosas en estos encuentros que hemos tenido en el año pasado con funcionarios de los gobiernos locales, el uno no sabía bien qué hace el otro. Entonces, mientras no haya proyectos conjuntos, no se retroalimenten las habilidades. Por ejemplo, el municipio de Mejía tiene más experiencia en áreas de conservación, allá tienen algunos parques nacionales. El municipio de Quito tiene más estructura en cuanto a normativa. Rumiñahui es el que más coincidencia de ríos tiene. Entonces, y bueno, la prefectura también englobando todas estas áreas rurales y urbanas que se van combinando alrededor del río. Hay que fijar responsabilidades claras, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se cumplen, si no se responde a los compromisos? Sí, mira, hay este marco de las competencias. Cada vez que nosotros como activistas vamos a hablar con algún funcionario, nos dice, es que está ahí, no es mi competencia. Esa es la competencia de alguien más. Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho este año y el año pasado con las universidades es de entender el tema de las competencias, hasta dónde cada uno es responsable. Pero siempre las competencias tienen que amarrarse, digamos, a la competencia del otro para que se complete, o si no se quedan huecos vacíos. Entonces, por ejemplo, el tratamiento de agua residual es competencia de los municipios, de las empresas de agua municipales. Pero si es que cada uno se dedica a pensar en su trocito, sin pensar en la interacción, no claro, se logran las cosas. Entonces, justamente es un compromiso voluntario que nos basamos nosotros, siendo activistas y miembros de la sociedad civil, en pedir el compromiso que ya está en sus competencias, pero que venga este adicional de la coordinación, de pensar en el río como una cuenca hidrográfica y no como un pedazo que pasa por mi espacio, sino que es un proceso que integra integra ecosistemas, usos, funciones. En el río San Pedro hay hidroeléctricas, hay ingreso de agua residual, salida de agua. El río Pita, que es parte del San Pedro, se le toma tanto para agua potable como para generación eléctrica, y hay gente alrededor del río, claro, algunas invadiendo el río y haciendo casas sobre el río o botando escombros, y hay gente que en cambio vive, que cultiva todavía al lado del río, y este río que contaminamos y que luego se une al Machángara, que también tiene fuerte contaminación, va hacia la costa a llevar contaminación al río abajo, ¿no? ¿Qué tan contaminado está el río San Pedro y cómo se afecta a las comunidades? Como usted decía, hay unas que están aportando en esa contaminación, pero otras que necesitan del río, ¿no? En términos de salud, de acceso al agua, de calidad de vida. ¿Qué podemos decir sobre el diagnóstico actual del río San Pedro? Sí, mira, nosotros cuando comenzamos a trabajar, como somos activistas de distintas profesiones que no sabíamos de ambiente, pero nuestras compañeras de la academia, de otros grupos como Mujeres por el Agua, nos explicaban, y la gente les preguntaba, ¿el río está vivo o está ya muerto como el Machángara? Estas son las formas en las que la gente nos explicamos, y ellas nos decían, no está muerto, además que ningún río está muerto, siempre están enfermos, porque el río todos los días nace limpio, y luego llega la suciedad. Entonces, si es que uno le retira, el río está vivo, allá arriba nace vivo. Entonces, el río San Pedro está dentro de los priorizados. El municipio de Quito hizo un diagnóstico el año pasado, consecuencia del anterior proceso del río Monjas y de la ordenanza verde azul, hizo un plan de microcuencas y de ríos y quebradas, y los ríos priorizados en el orden de contaminación son el que está peor es del Monjas, del Machángara, luego el San Pedro, luego el Chiche. En ese orden está la priorización de los ríos que están más contaminados en la ciudad de Quito. En el río San Pedro nosotros, por información de nuestras compañeras científicas, nos informan que no podemos meter la mano sin guantes. Pero o sea, eso ya es una grave alerta, ¿no? Y nosotros a veces hacemos nuestras mingas en el Parque Algarrobos, y en la penúltima estaban niñas metidas hasta las piernas, porque le ves al río y no tiene sentido de que esté contaminado. Entonces les decíamos, no se metan, les puede dar algo a la piel. Pero luego cuando ya recoge al río Machángara entre Nayón, y los dos se siguen llevando el nombre de San Pedro hasta unirse más adelante con el Chiche y hacerse Guayabamba,
llevan una contaminación altísima que puede tener, han hecho estudios de todo tipo de virus, bacterias, inclusive enfermedades resistentes a los medicamentos como antibióticos, bueno, tiene metales pesados, químicos muchas veces. A veces tenemos alertas de amigos del colectivo que nos mandan fotos del río de un color azul extraño. Decimos, debe ser una textilera. Hemos encontrado aceites, hidrocarburos en el río. Entonces es un problema complejo que requiere un esfuerzo complejo también, y por las eso. Las principales fuentes de contaminación son de pronto químicos de fábricas, pero también los detergentes que se usan en las casas. Sí. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación? Nosotros solemos explicar en los colegios que el río tiene 3 enfermedades principales. La que es más grave en cantidad, es el agua residual doméstica de nuestras casas. Por eso somos corresponsables, todos los habitantes de los 3 cantones que te mencionaba de la provincia, que vamos entregando el agua residual de nuestros baños, de nuestras lavadoras, de nuestras cocinas, que no pasa por tratamiento, porque Quito tiene el 3% de tratamiento de agua residual, es decir, el 97% va directo a los ríos, y Mejero, Miñahui están igual o peor, es decir, el tratamiento de agua residual que no se está dando es uno de los principales retos que tienen que hacerse, y como te digo, nuestra invitación es a no pensar en que cada cantón verá. Si no hay un dique así que no permita pasar el agua. Y eso a veces nos pasa. La segunda enfermedad es la contaminación por actividades productivas, por ponerlo en grande, porque pueden ser fábricas grandes que sí tienen una normativa que cumplir, pero puede ser una vulcanizadora que lanza a la alcantarilla el aceite, puede ser las industrias ganaderas también o agroindustriales. Entonces, todo lo que es la actividad productiva. Y la tercera es la basura. Nosotros recogemos toneladas de basuras en el río, hemos recogido ya como 18 toneladas en estos 5 años, porque al río llega basura de cualquier quebrada, que alguien bota en la quebrada y el agua la arrastra, o alguien bota una funda en un parque, en una vereda, por el alcantarillado llega al río. Entonces, y la gente, y creemos, ¿no? Porque tal vez alguna vez se nos fue también basura, que no pasa nada, que no hay ninguna afectación, ¿no? No, ayer casi lloro, iba por ahí y veo un motociclista que coge una funda y lanza ahí a una quebrada, y yo sigo pensando, ¿cómo la gente piensa que la basura desaparece? No desaparece. Los plásticos se demoran 500 años en desaparecer, digamos. En desintegrarse. Y lo que pasa es que llega, esa que lanzaba alguien en una quebrada, con la lluvia va a llegar al río. Y en el río comienza a romperse, y cada vez es más difícil recogerla. Y es pensar que no me afecta a mí, pero va arriba abajo, ¿no? A provincias como Esmeraldas, que vive del río, que es del agua que luego potabiliza Esmeraldas para su consumo, que los niños de allá no pueden evitar bañarse, y nosotros al ir al mar, a la playa, nos vamos a bañar. Entonces es un problema muy complejo, y por eso requiere un compromiso muy importante, ¿no? De todos, pero encabezándonos por los gobiernos locales, que son quienes, además de tener la competencia, tienen las manos del territorio para poder hacer las cosas. Pueden exigir, ¿no? Porque eso es algo que, aunque no nos gusta que nos exijan, no sé, yo hablo de experiencias de otras ciudades, en Cuenca, por ejemplo, el separar la basura, quizá a la gente no le gustaba que le exijan o que le multen. Experiencias de Encañar, por ejemplo, están separando desechos orgánicos, inorgánicos, a la gente no le gusta que le multen, pero no hay otra forma, porque parece que no tenemos mucha conciencia, ¿no? Sobre lo que implica el seguir contaminando. Acá estamos también generando muchísima basura, ¿no? ¿Cómo reducimos nuestra producción de basura? Entonces hay muchos retos, y no sé cómo también la ciudadanía puede acceder a información periódica sobre los avances o involucrarse si es que quisieran hacerlo. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, en todas las redes como Rescate Río San Pedro, hacemos nuestras mingas cada 2 meses que las convocamos nosotros, pero nos encantaría que haya un montón de iniciativas en cada punto de la cuenca, que además no es directamente el río, cada quebrada lleva lo bueno o lo malo de cada zona al río. Entonces nos encantaría que se generen nuevas iniciativas, nos encantaría que haya grupos que puedan. Nosotros somos más fuertes en Cumbayá porque vivimos por ahí, tenemos también un grupo en Los Chillos, en Sangolquí, pero nos encantaría que por todas partes cada uno se
se responsabilice de su área, ¿no? Y lo primero es conocer. Nosotros no sabíamos nada de esto hace 5 años y hemos ido aprendiendo. Nosotros no estudiamos de ingeniería ambiental, pero bueno, ahora ya hemos aprendido un montón porque nos interesa. Entonces yo creo que esa es la primera cosa, acordarse, preguntar, oye abuelita, ¿ustedes de dónde cogían agua? ¿Dónde se iban a bañar? Porque ahí nos podemos acordar cómo esos ríos eran el centro de la comunidad hasta hace, no mucho, hasta hace unos cuantos años, sobre todo en las parroquias rurales. Es algo, en el río San Pedro mucha gente nos cuenta que aprendió a nadar, que se bañaba a su juventud, y eso es lo que queremos recuperar. Y eso les dimos quizá esa imagen poderosa, el sueño de volver a bañarse en el río, ¿es posible en algún horizonte de tiempo? Nosotros estamos seguros que sí, es a lo que les comprometimos también a las 3 direcciones de ambiente, al director de ambiente de la prefectura, Jorge Aguilar, y a los directores y secretarios de ambiente. Esa es nuestra propuesta, bañarnos en el río y bañarnos pronto, porque ya no podemos demorarnos otros 40 años en arreglar lo que hemos dañado, porque ya se nos acaba la vida. Y a pesar de esto también, sabiendo que es algo que puede ser a largo plazo, también lo hacemos eso. Yo tengo hasta una nieta por mi nieta, ella va a las mingas y ella aprende y ve, o sea, es parte de dejar este legado, este cambio, recuperar el legado de nuestros abuelos también, que se bañaban y interactuaban con el río de manera más equilibrada. Entonces sí ha sido una imagen poderosa a la que les hemos invitado a los 3 municipios y a la prefectura, y nos encantaría eso, que también estos espacios ellos te puedan contar cómo ven posible esto. Nosotros creemos que es posible desde nuestra fe de ciudadanos y de activistas, y hay ciudades del mundo que han recuperado su río. Entonces creemos que es cuestión de un compromiso fuerte, firme, de ponerse objetivos ambiciosos, no objetivos tibios, porque no se puede si no hay un compromiso realmente que marque una diferencia, que sea algo que sea un reto, que nos ayude a ordenar la ciudad alrededor de los ríos de Quito. Bueno, mi querida Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá y todos podamos sumarnos a ese pacto, ¿no? Nosotros como medios de comunicación, desde cada uno de nuestros espacios, pero qué bonito también participar en estas mingas, ¿no? Que se dan cada 2 meses. Nosotros nos comprometemos a darlas a conocer para que también la gente se sume, porque a veces, bueno, no estamos tan pendientes de las cosas que pasan a nuestro alrededor, y menos aún de nuestros ríos. Gracias, Maribel. Gracias, Sofía. Vamos a hacer una brevísima pausa, 9:34, y ya regresamos con otros temas. Gaby está con nosotros, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Ya estamos aquí acompañándolos en este nuevo mes, nuevo inicio de semana, después de ese feriado largo y bueno, con muchas novedades también el fin de semana, pero ya estamos aquí acompañándolos. Así es, muchas cosas pasan, mucha agua corre, ya que estábamos hablando de ríos, y bueno, tenemos noticias, ¿no? En torno al toque de queda, nada más informativas, realmente una complicación en el caso, no sé, de provincias o de ciudades como Quito, donde, bueno, la situación no es como la de otras ciudades. La verdad es que uno trata de entender cuál es la justificación para el toque de queda, pero bueno, el gobierno dispuso ese toque de queda que va a regir hasta el 18 de mayo, desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Durante ese horario, militares y policías lo que van a hacer es desplegarse a sitios que denominan conflictivos con operaciones planificadas. Y les recordamos que este toque de queda rige para 9 provincias del país. Tenemos a Guayas, cantones todos, Pichincha, todos sus cantones, Manabí también, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, y en Cotopaxi, solo en el cantón La Maná, en Bolívar, los cantones Las Naves y Echandía, y en Cañar, esto es en el cantón La Troncal. Bueno, en Bolívar llama la atención, ¿no? Las Naves y Echandía, donde hay ciudadanos criminalizados por defender la naturaleza de las mineras, ¿no? Entonces, bueno, sí nos preguntamos cuál es la motivación real de este toque de queda. ¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda? Es solo el personal de salud, médicos, enfermeros, paramédicos, miembros de la fuerza pública, servicios de emergencia pueden circular. Ambos grupos deben portar su credencial. El gobierno no emitirá salvoconductos generales para movilización durante
nuevamente el toque de queda. Pero bueno, ¿qué ocurre también con los vuelos en la madrugada? ¿Cómo llegar también al aeropuerto desde ya hacia el aeropuerto? Pues el gobierno, los aeropuertos han confirmado que las operaciones de los vuelos programados continuarán con normalidad. Los pasajeros podrán desplazarse a las terminales, pero las autoridades han requerido que los pasajeros vayan con su pase de abordar impreso para justificar el desplazamiento en las horas en las que rige el toque de queda, y de igual manera para los acompañantes. Si alguien va a dejar o recoger a alguien al aeropuerto, deberá justificar la movilización presentando la copia del pase de abordar que coincida con el horario y con el día que se está presentando. Así es, y además tomar en cuenta que hay sanciones, ¿no? Una persona que incumple el horario de toque de queda puede ser detenida. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 282, determina que la desobediencia a una orden legítima de autoridad constituye un delito. Una persona puede afrontar una pena privativa de libertad que va de entre 1 a 3 años. Así es que, bueno, no es un tema menor, nos toca acogernos y respetar la imposición del toque de queda. El tema de la basura, también decirlo, que el gobierno más bien acogió la sugerencia del municipio de Quito, la advertencia de que ciudades como la capital no puede quedarse sin recolección de basura con la frecuencia que se hace, ¿no? Que en un 40% se hace en horarios nocturnos. Así es que, bueno, entendemos que hay una coordinación ahí con las autoridades gubernamentales, autoridades del Ejecutivo, y que se va a permitir que se recoja la basura en horas de la noche. Así es, pero bueno, también se evidenciaron ya novedades por esta medida. Por ejemplo, varios conductores quedaron varados, esto en el peaje de Machachi. Durante el horario de toque de queda optaron incluso por dormir en los vehículos al no poder llegar a sus destinos aquí en la capital. Esta restricción nocturna sorprendió a quienes también aún se encontraban en el tránsito en esa zona del país. Así es, pues bueno, les tocó dormir en sus vehículos, ¿no? ¡Qué locura! El comandante de Policía Nacional del Ecuador, Pablo Dávila, informó que 124 personas fueron aprehendidas durante la primera jornada del toque de queda, 119 por incumplir la medida y 5 por otros delitos. Señaló que la disposición busca fortalecer el accionar de la fuerza pública, prevenir daños colaterales y avanzar contra objetivos delictivos. Ahora, detener a 124 personas y 119 sea porque estaban despistados por las horas o por incumplir el toque de queda, eso es una barbaridad. O sea, no pueden hablar de efectividad de un toque de queda porque detienen a personas despistadas que no se dieron cuenta de que ya les cogía la hora del toque de queda. Y hay que decirlo, ¿no? Que detrás de estas detenciones también se movilizan recursos, se moviliza personal, así que, bueno, también es lo que ocurre en estas primeras horas de esta medida del toque de queda. Y también queríamos saber qué ocurre con los mercados de la capital por esta nueva medida. Y en el mercado mayorista, por ejemplo, no existe mayor movimiento de comerciantes que lo atribuyen al toque de queda, la cual se vería más impactado el martes a la feria. Esto es lo que señalan desde el mercado, y nuestra compañera Diana Dávila se trasladó a este punto, conversó también con algunos de los comerciantes y nos brinda más detalles. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nosotros venimos a visitar el mercado mayorista en el sur de Quito para conocer cómo amaneció este lugar luego de que ya está vigente el toque de queda desde ayer domingo 3 de mayo a partir de las 11 de la noche y que concluyó hoy a las 5 de la mañana. Logramos conversar con comerciantes, así también con las personas que vienen a adquirir los productos, con los cocheritos y también con las personas de los camiones que llegan a proveer aquí en el mercado, donde aparentemente hay una normalidad. Es que hoy no se ha sentido mucho, porque por lo general los días lunes es así bastante floja las ventas. Pues tocaría ver el día de mañana a ver qué pasa, porque por lo general los días martes en adelante las ferias aquí empiezan a la 1 de la madrugada, a la medianoche. Entonces tal vez pueda que mañana haya sus consecuencias. ¿Y la mercadería, por ejemplo, que usted trae, ¿a qué horas ingresa? Esa ingresaba de 11 de la noche hasta 3 de la madrugada, pero ahora como cambiaron los horarios, pues ya hay que empezar a reorganizarse. ¿Quiere decir que mañana entrarían a las 6? Sí, 6 de la mañana entraríamos a vender. Los que tienen los productos aquí, pues vendemos normalmente, pero los que vienen con los camiones les complica bastante. Desde las 5 de la mañana
hablando de las tiendas, ellas en ese momento ya empiezan a vender a las personas que necesitan, en este caso a las familias, y en vez de vender tienen que cerrar el local para venir a abastecerse. Entonces son pérdidas económicas tanto para las personas que de las tiendas, de las legumbrerías, ya no se puede generar los ingresos que se requiere. Ahora nosotros como comerciantes, nosotros iniciamos a la 1 de la mañana venta al público, y ahorita en este caso iniciamos desde las 5, que las personas tampoco no nos vienen a comprar porque pierden de trabajar. Entonces la pérdida económica es tanto para los comerciantes como para las personas que también se llevan a diferentes sitios de trabajo en esa parte. Y hay otra cosa que también nos afecta, que no podemos movilizarnos. Así sea por una emergencia médica, no podemos porque no nos han dado salvoconductos de ninguna manera. Entonces el toque de queda no viene a solucionar los inconvenientes de la violencia que el país, que me imagino que no soluciona casi en nada. Yo pienso que el gobierno debe de tener otras estrategias, otros mecanismos para que el país siga avanzando económicamente. Llegamos a las 5 de la mañana y sabíamos entrar a las 3 o 4. Estamos entrando a las 5 de la mañana. Y esto del toque de queda, ¿cómo va a afectarles, por ejemplo? Porque no sé si la gente venga a comprar, ¿cómo será? ¿Qué expectativas tienen? La verdad no de entrar mucha gente también acá y no hay nada para los cocheros también. Yo creo que también las agricultoras grandemente, porque ellos vienen al mayorista con las cargas, ¿cómo van a entrar con las cargas? Entonces, así nos afecta. Que ayuden que la delincuencia, que para parar, yo no veo que han hecho nada. Estamos igual que siempre, la delincuencia está cada vez peor. Entonces eso nos afecta bastante a los que tenemos un negocio, que tenemos que ir a las 5 de la mañana a comprar y no es ahora. Imagínense salir de la casa que se termine, ya llegamos acá a las 7 de la mañana y ya no podemos encontrar buenos precios. Verá, el toque de queda afecta bastante porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo siempre llegaba a las 4 de la mañana. Imagínense que yo tengo que repartir esto, entregar. Y se afecta bastante porque, por ejemplo, donde llego ya me esperan, yo entregaba máximo a las 7:30. Y ahorita veo qué horas es. Entonces es un retraso bastante, defrauda esto bastantísimo. Pero las cosas igual no han entrado ayer, no hay muchas cosas que se puede comprar todo fresco. Entonces, porque siempre a veces llegaba madrugado. Y ahora no ha llegado, no hay nada, ¿verdad? Y lo que hay está caro. Definitivamente aquí en el mercado sí se sienten afectados y piensan que esa afectación se verá aún más a partir del día martes en adelante, pues hay que tomar en cuenta que desde el martes empieza la feria aquí, donde llegan tanto las personas que tienen tiendas, restaurantes, mini markets a proveerse. Entonces consideran que todo ello pues va un poco a empeorar la situación de hoy, que de por sí se ve un poco caída realmente la venta, precisamente por la movilidad que apenas llega a ser desde las 5 de la mañana, y como son las personas que se trasladan desde diferentes partes de Quito, pues se demoran en llegar hasta esta central de mayorista donde se llegan a proveer de los productos. Es lo que les podemos informar a esta hora, compañeros, desde el mercado mayorista en el sur de Quito. Continuamos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias a nuestra querida compañera Diana Dávila. Y bueno, la pregunta que tenemos el día de hoy precisamente habla del toque de queda. Con la crisis de seguridad económica y de salud, ¿el toque de queda aporta a las soluciones o desvía la atención? Es un aporte real, nos dice el 4%, desvía la atención 96%, tenemos 2.125 votos hasta el momento, ¿no? Y bueno, ahí están las afectaciones. Mucha gente dirá, bueno, no pasa nada porque al final yo no es que salgo en la noche, no madrugo, no tengo que salir antes, pero sí la gente que tiene que trabajar en la cadena de distribución de alimentos, sí la gente que está en muchos servicios esenciales en nuestro país. Así es que bueno, la verdad es que sí hay ahí algunas dificultades que deben enfrentarse y que deben valorarse también por parte de las autoridades de gobierno. Y bueno, ahora les queremos comentar excelentes noticias. Atención Pichincha, porque se viene la Ruta del Chocó 2026 en su segunda edición. Viviremos rodeados de naturaleza, aventura, paisajes únicos en un recorrido que lo tiene todo. Muy pronto les daremos todos los detalles, pero les adelantamos un poquito. Será un evento que no se lo pueden perder, sin duda en un punto maravilloso de nuestra provincia hermosa. Así que atentos a Radio Pichincha, porque la Ruta del Chocó 2026
está cada vez más cerca. Cada vez más cerca, recordamos las vivencias de la primera edición y la verdad es que pasamos muy bonito, pudimos disfrutar de esa naturaleza, del Chocó andino, pero también de la gente, de la comida, momentos muy muy bonitos de la gente que estuvo pedaleando, madres con niños, hermanos, parejas. Bueno, la verdad es que estamos listos para recibir a la Ruta del Chocó 2026, segunda edición. Por otra parte, amigos, les contamos sobre lo que advierte Amnistía Internacional, que alerta sobre el retroceso en derechos humanos y prácticas autoritarias en el gobierno de Daniel Noboa. Desde el inicio de este gobierno, pues mencionan señales claras de concentración de poder y bueno, tenemos más información en el siguiente reporte. La organización Amnistía Internacional alertó sobre un alza de prácticas autoritarias en Ecuador durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, marcando una tendencia a la concentración de poder que vulnera derechos fundamentales. Según el informe más reciente de la ONG, estas acciones se enmarcan en un contexto regional y representan un retroceso en materia de derechos humanos. Desde el inicio de este gobierno ha habido señales claras de concentración de poder, afirmó Camila Ruiz, representante de la Organización para Sudamérica, en declaraciones a la agencia EFE. El informe destaca un deterioro del espacio cívico, con restricciones a la libertad de expresión, asociación y protesta, así como denuncias de represión durante movilizaciones sociales. También advierte sobre un presunto hostigamiento a la Corte Constitucional, lo que podría afectar la independencia judicial. Otro punto crítico es la cuestionada Ley de Transparencia Social, que según la organización no cumple estándares internacionales y podría ser utilizada para presionar organizaciones sociales, incluso mediante el bloqueo de sus cuentas. La ONG también expresa preocupación por la militarización de la seguridad interna bajo la figura de conflicto armado interno, señalando que no ha reducido la violencia y ha generado denuncias graves, como posibles desapariciones forzadas en investigación. En paralelo, el informe cuestiona la gestión de la crisis carcelaria y la efectividad de los estados de excepción, al considerar que no abordan las causas estructurales de la violencia en el país. Amnistía Internacional reporta un incremento en las presiones contra periodistas y voces críticas, calificando estas acciones como prácticas que debilitan la democracia. Además, advierte que el deterioro de los derechos humanos en Ecuador ha sido rápido y evidente. La organización hizo un llamado al Estado ecuatoriano para que la lucha contra el crimen organizado no se convierta en una excusa para vulnerar garantías ciudadanas y reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas de violaciones de derechos. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. Y una gran parte de las y los adolescentes reporta malestar emocional, dificultades para sentirse parte de su entorno y limitadas oportunidades también para participar en decisiones que afectan directamente sus vidas, y a esto se suma una débil articulación entre el Estado, la comunidad educativa, las familias, que termina dejando pues a los jóvenes en este limbo, ¿no? Entre la preocupación pública, la acción concreta, y en este contexto el debate sobre adolescencia deja de ser sectorial y se convierte en un tema estructural de derechos humanos, de desarrollo y también del futuro de nuestro país. Justamente para profundizar en estos temas, en esta realidad, ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es Nadia Atala, CEO de Lab 21, con quien queremos dialogar acerca de estos desafíos urgentes, estas deudas también que vienen desde el sistema y las oportunidades para cambiar el futuro y, ¿por qué no?, el rumbo también de estos jóvenes. Nadia, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, partamos desde evidencia. ¿Qué datos concretos han levantado ustedes en territorio, por ejemplo, en las ciudades también, sobre salud mental adolescente? No sé si tal vez tengas cifras o tal vez qué más incide, tal vez ansiedad, depresión, la soledad que hoy por hoy sienten, en qué ciudades y fechas también se recogieron esta información. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, Gaby, Sofía, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Quizá antes de contarles rápidamente de las cifras, les cuento qué hacemos en Lab 21. Lab 21 es un laboratorio de innovación social y educativa, y nosotros venimos trabajando desde hace 13 años en todo el país en procesos de formación y fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Y trabajamos, como les digo, en todos los territorios y sobre todo en territorios de contextos muy vulnerables. Trabajamos en Esmeraldas, en Manta, en Quevedo, en Guayaquil, en Pichincha.
Y esto nos ha permitido trabajar de cerca con esta población adolescente, que muchas veces no se la considera como un grupo etario, como un grupo específico que requiere una atención prioritaria. Quizá hay programas para niños, para niñas, para jóvenes, pero la adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo de la persona y por ende del país. Y justamente uno de nuestros programas ha sido el programa Alza tu Voz. Es un programa que lo implementamos en Riobamba y en Quevedo, y es parte de un programa global que se llama Healthy Cities for Adolescents, ciudades saludables para adolescentes, y estamos ahí trabajando desde el 2013, desde el 2023, perdón, y para nosotros realmente abordar la problemática empezamos con un diagnóstico de cuál es la situación de adolescentes. ¿Y ahí qué datos han encontrado, han podido levantar sobre la salud mental de los adolescentes? Sí, justamente, las cifras fueron bastante alarmantes. 7 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 adolescentes en Riobamba y 8 de cada 10 en Quevedo reportaron un malestar en su salud mental. 2 de cada 5 reportaron sentirse solos o no poder participar realmente en espacios de su ciudad o en la toma de decisiones. Esto fue en el 2023. Ya en el 2026, 3 años luego de trabajar ahí, las cifras han cambiado y nos muestran que, en cambio, 9 de cada 10 adolescentes hoy por hoy se sienten más empoderados en su vida y en su comunidad. Entonces, justamente vemos que lo que estamos haciendo nos está trayendo muchos aprendizajes sobre cómo trabajar con adolescentes. ¿Qué variables explican precisamente ese malestar en los estudios, no? Estamos hablando de violencia, de pobreza, presión académica, uso de pantallas, falta de redes de apoyo. ¿Qué pasa más según los datos y los estudios que han podido recoger? Según nuestros datos y también según estudios que son, están disponibles al público, las principales causas de afectaciones a la salud mental que generan depresión y que generan ansiedad están temas de pobreza, temas de desempleo y lamentablemente el tema de violencia y crimen organizado que es cada vez más presente y lo grave acá es que la adolescencia es el grupo más vulnerable ante esta problemática. Veíamos las cifras de los primeros 3 meses de este año, 156 adolescentes y niños asesinados. De ese grupo, más de 140 son adolescentes, ¿no? Y de ellos, la gran mayoría son jóvenes afrodescendientes, ¿no? Entonces, estamos hablando de adolescencias en riesgo, en medio de un conflicto que no pidieron y sin oportunidades, ¿no? Y eso nos genera muchísima preocupación. Hay deserción escolar también, que no está contenida, porque si bien ustedes trabajan en grupos focales, la realidad de las grandes mayorías de niños, jóvenes, de adolescentes es el abandono total. Sí, correcto. Respecto a las cifras que mencionas, actualmente hay cifras súper alarmantes. La primera causa de muerte en niños de 10 a 14 años es el suicidio. Y en adolescentes de 15 a 19 años, la primera causa de muerte son las muertes violentas y la segunda causa es el suicidio. Quiere decir que nuestros adolescentes están, digamos, la causa de muerte es por homicidios, por muertes violentas o por suicidio, por temas de salud mental. Entonces, sí, definitivamente estamos hablando de un fenómeno, de una problemática estructural que afecta especialmente a este grupo etario, además por la vulnerabilidad y por las condiciones de este grupo etario, de este grupo de la población. Y justamente estos temas transversales que tienen que ver con educación, con empleo, con seguridad, con cohesión social, son muchos de los temas que nosotros vamos a discutir este 14 y 15 de mayo en el Summit de Adolescencia, el primer Summit de Adolescencia que se va a llevar adelante en el país, en el que buscamos que sea un espacio bastante disruptivo, porque vamos a tener expertos hablando de educación, hablando de empleabilidad, de salud mental, pero con adolescentes. Entonces vamos a tener una conversación que se sienta bastante honesta, bastante disruptiva, porque como les digo, vamos a tener al experto con el adolescente hablando que salud mental, educación, empleabilidad, ¿qué necesitamos? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves tu situación? Nadia, ustedes también en este estudio hablan de desconexión y Sofi también topó un tema muy clave y es esto del sentido de abandono, ¿no? Que pueden tener los adolescentes. ¿Cómo han logrado medir eso o qué indicadores específicos encontraron que justamente evidencia que los jóvenes no se sienten escuchados ni representados? Me encanta esta pregunta porque
les quiero contar con eso justamente cómo nosotros empezamos este proyecto en Quevedo y en Riobamba. Desde un lugar bastante honesto, nosotros tenemos nuestra oficina aquí en Quito. Cuando íbamos a empezar este proyecto dijimos, ¿qué sabemos nosotros como adultos, como un grupo de adultos sobre la adolescencia en Quevedo y en Riobamba? Es decir, como realmente lo aproximamos desde un lugar con responsabilidad, pero con honestidad nosotros no sabemos cuál es la necesidad de adolescentes. Entonces, lo primero que hicimos en este proyecto fueron unos 6 meses de una etapa de diagnóstico y de codiseño. Entonces, fueron unos meses de profundo ejercicios súper profundos de levantamiento de datos cuantitativos, cualitativos, a través de distintas metodologías, a través de encuestas de WhatsApp, pero también a través de talleres de rap y de mural, digamos, donde podíamos entablar conversaciones bastante horizontales, con mucha confianza, donde ahí entendimos cuáles eran las necesidades y los temas prioritarios que fueron definidos y prioritarios y priorizados por nuestros adolescentes fueron justamente educación pertinente, es decir, nuestra educación realmente no la sentimos tan pertinente, temas de salud mental, es decir, no sabemos a quién acudir, cuando tenemos temas de salud mental, no sabemos con quién hablar o cómo hacerlo. Y la otra fue justamente, me siento solo, me siento que no tengo espacios para conectar o para participar en lo que sucede en mi ciudad. Qué grave, ¿no? Que los chicos no tengan con quién hablar, no sepan cómo abordar estos temas y se sientan como no escuchados, como todas las decisiones, ese adultocentrismo, ¿no? Todas las decisiones pasan por encima de mí, aunque me involucran y me frenan en mis sueños, en mis aspiraciones. Hoy que hay tantos cambios también educativos, ¿no? Ahí ustedes están hablando también de agentes de cambio, ¿no? Dentro de este evento que van a realizar, ¿quiénes están llamados a ser esos agentes de cambio? Qué linda pregunta, y creo que todas las personas estamos llamados a ser agentes de cambio, sea que ese cambio sea en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y obviamente, ¿por qué no?, en nuestro país. Lo que nosotros queremos el mensaje que nosotros queremos enviar en el Summit de Adolescencia es que quizá los y las adolescentes, y esto lo conversamos en muchos espacios, están llenos, digamos, son sujetos de mucho prejuicio. Hoy por hoy, lo que mencionabas tú, el adultocentrismo, hay como esta idea de que los y las adolescentes son estas personas indiferentes, apáticas, que solo les interesa estar en pantalla, solo les interesa estar en TikTok. Entonces hay como esta narrativa de que así son los adolescentes actualmente, y lo que nosotros queremos probar es que todo lo contrario. Cuando nosotros les damos un espacio para que alcen su voz, les damos espacios justos, digamos, relevantes para que compartan sus miradas, sus ideas, nos encontramos con una generación increíble, llenas de ideas, de cosas por enseñarnos también a los adultos, de propuestas, de sueños, de ganas de salir adelante. Y eso es justamente lo que nosotros queremos, primero, hacer con todos los proyectos que implementamos, y segundo, con este summit, donde, como les digo, vamos a tener unas conversaciones que van a ser potentísimas, donde vamos a tener a algunos representantes de nuestros proyectos hablando directamente sobre cuáles son sus necesidades y sus perspectivas de nuevo, salud mental, educación, empleabilidad. Entonces, creo que lo primero, cuando hablamos de agentes de cambio, es hacer el ejercicio de construirnos también con prejuicios que podemos tener. Así es, y bueno, sin duda es un tema que nos convoca a todos y es de manera urgente, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Nadia Tala, CEO de Lab 21, y bueno, ya saben, se viene este Summit de la adolescencia a mediados de este mes. ¿Dónde pueden obtener información para quienes nos están escuchando? Sí, por favor, de nuevo, esto es abierto al público y pueden registrarse en nuestras redes, principalmente en Instagram, y nos pueden encontrar como Lab, como de laboratorio _XXI de 21. Estamos así en redes, y en nuestro link en bio van a encontrar el link para registrarse. Muchísimas gracias, Gaby y Sofía, por este espacio tan importante, y les esperamos ahí. Muchísimas gracias, Nadia, por acompañarnos el día de hoy. En las Guarmis vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más.
Estamos ya de regreso en las Warmis con más información para ustedes. Comentarles que más de 300 familias huyeron de sociovivienda por la delincuencia, esto en Guayaquil, y también aseguran que es ausencia estatal y también masacres en estas zonas. Así es, toda la realidad que se vive, lo decíamos cuando hablábamos, por ejemplo, de territorios como las Malvinas, también abordando el tema de la muerte de Adriana Arroyo. Las familias están viviendo este exilio forzado y el confinamiento, enfrentando pérdida de empleo, traumas psicológicos y el reclutamiento criminal de niños y adolescentes. Tenemos el informe. Lo que comenzó en 2012 como un ambicioso proyecto estatal para garantizar vivienda digna se ha transformado 14 años después en el símbolo más desgarrador del desplazamiento forzado interno en Ecuador. La comunidad de sociovivienda en el noreste de Guayaquil atraviesa una crisis sin precedentes marcada por el control de bandas criminales, la negligencia estatal y una violencia que ha expulsado a cientos de familias de sus hogares. La historia en este sector tiene un antes y un después del 6 de marzo de 2025. Ese día un comando de 20 hombres armados irrumpió en la zona asesinando a 22 personas en una sola jornada. El impacto fue inmediato y devastador. Solo ese día más de 300 familias huyeron para salvar sus vidas, abandonando sus pertenencias y proyectos de vida ante la toma total del territorio por parte de grupos de criminalidad. Pero este hecho no fue aislado, sino el clímax de un 2025 que se posicionó como el año más violento en la historia del país, con 9.216 homicidios intencionales y un incremento del 30% respecto al año anterior en violencia. Sociovivienda, que nació del proyecto Guayaquil Ecológico y que fue diseñado para reubicar a familias que habitaban en las orillas del estero Salado, con el tiempo fue poblándose de bandas de delincuentes que empezaron a ocupar de manera gradual todo el sector. Según testimonios recogidos por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, las casas abandonadas por los desplazados son ahora utilizadas por criminales como centros logísticos para el resguardo de armas y de drogas. En este contexto, los dueños originales, irónicamente, deben seguir pagando los servicios básicos de viviendas que ya no pueden habitar bajo amenazas de muerte. Reportó para Warmis, Edison Paucar. Y también les contamos que 1 de cada 3 niños de 7 a 10 años padece malnutrición en nuestro país. Un estudio de World Vision Ecuador advierte que miles de hogares no alcanzan el ingreso diario necesario para garantizar esta dieta equilibrada, mientras crece también el sobrepeso, la obesidad infantil, por el consumo de estas comidas ultraprocesadas. Tenemos más información en el siguiente reporte. La pobreza y la inseguridad alimentaria están afectando directamente a la niñez en Ecuador. Un estudio de World Vision Ecuador revela que 1 de cada 3 niños entre 7 y 10 años presenta algún tipo de malnutrición. La investigación, realizada en 13 provincias, muestra una realidad preocupante. Persiste la desnutrición, pero también aumentan el sobrepeso y la obesidad. Esto se debe en gran parte al consumo frecuente de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Según explicó Esteban Lazo, la alimentación de las familias depende más de su capacidad económica que de criterios nutricionales. El costo diario de una dieta saludable para un niño bordea los $3.18, señaló. El informe advierte además una doble carga nutricional y alerta sobre el incumplimiento de normas en bares escolares, donde aún se vende comida chatarra. La organización insiste en que se requieren acciones urgentes del Estado, las escuelas y las familias para enfrentar esta crisis. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Warmis Ángel Guanuche. Y a pocos meses de una posible firma del TLC entre Ecuador y Canadá, crecen también las alertas por sus impactos en el agua, la soberanía alimentaria y los territorios. Organizaciones sociales y voces académicas cuestionan esta falta de transparencia, el avance del extractivismo y los riesgos para los derechos humanos. Y para entender qué está en juego, queremos conversar con nuestra siguiente invitada. Ella es Tania Chicaiza, docente e investigadora económica. Tania, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Warmis. Y bueno, primero conocer en qué etapa tal vez se encuentra esta negociación de TLC entre Ecuador y Canadá, qué plazos también maneja el gobierno para esta posible firma en este año. Buenos días, Tania.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, si algo tenemos que decir sobre esta pretendida firma con el Tratado de Libre Comercio, es que se desconoce mucho cuál es el proceso, cómo se lleva y cuáles serían las fechas en que se prevé firmarse, ¿no? Tal como ha pasado con otros tratados de libre comercio, como que pasó recientemente con Estados Unidos, en este caso se conoce poco las fechas. Estamos un poco a la expectativa de cuándo se pretenda convocar a más personas, si es que se pretende hacer, a más colectivos, pero por el momento desconocemos en qué etapa está el proceso. Bueno, hablando de eso, ¿no? Profundizar un poco en esa falta de transparencia, ¿qué información debería haberse hecho pública y no se ha hecho pública? ¿Cómo limita eso pues el derecho ciudadano a participar y decidir también sobre este acuerdo que nos involucra a los ciudadanos efectivamente? Pues eso perjudica muchísimo, por varias razones. Primero, tal como usted dice, la falta de transparencia ha sido una de las características de estos últimos tratados de libre comercio. La ciudadanía tiene derecho a conocer que estos tratados de libre comercio muchas veces, o en este caso particularmente con el que se pretende firmar con Canadá, se está planteando una violación de derecho al fundamento constitucional que tenemos marcado en el artículo 422, que prohíbe expresamente ceder jurisdicción soberana a tribunales arbitrales internacionales. Con las empresas mineras, porque sabemos que obviamente uno de los grandes intereses que tiene Canadá para firmar obviamente este Tratado de Libre Comercio es poner obviamente en marcha algunos proyectos mineros que ya han sido muy controversiales en Ecuador. Tenemos el caso de Loma Grande, tenemos el caso de Loma Grande, tenemos el caso de Quinsaloma, en donde lo que se quiere es obviamente extraer minerales pesados a costa del daño medioambiental, ¿no? Y a costa incluso de todo el tema, por ejemplo, del agua, de la provisión de agua, de contaminar agua. La gente tiene el derecho a conocer, porque obviamente se nos da en el discurso el argumento de que es muy importante la inversión extranjera, la inversión minera, porque esto trae trabajo, genera fuentes de trabajo, trae ingresos, sí, pero ¿a costa de qué? Entonces es muy importante que se pueda transparentar, pero hasta el momento no hemos tenido obviamente esa predisposición por parte del gobierno y mucho menos por parte de las empresas de que la ciudadanía conozca. Y bueno, Tania, aquí también hacer hincapié en que ya en otros territorios como Cuenca, Girón, hubo consultas populares que rechazaron estos proyectos extractivos, y aquí sí cuestionar, ¿no?, si el TLC podría desconocer, debilitar estas decisiones, y también qué implicaciones tendría en el tema de soberanía alimentaria en nuestro país, por ejemplo, los pequeños productores, los agricultores rurales. Como les violación directa al... Creo que estoy con el... No, ahí la escuchamos. Escuchamos bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. La imagen se colgó, pero sí la escuchamos. Bueno, sí, trataremos de retomar conexión porque era un tema muy importante acerca de qué va a ocurrir. Bueno, hasta donde alcance a escuchar. Ahí la tenemos, Tania, no sé si, ¿no? No, creo que no, bueno. Trataremos de retomar esa conexión. Eran temas tan importantes acerca de esta eventual firma de TLC entre Ecuador y Canadá, y recordemos que entre esos acuerdos la mayoría son acerca de proyectos mineros, ¿no? Y estas actividades extractivistas que sin duda también están afectando a los territorios y que no se están realizando las consultas previas, libres e informadas como debería hacerse desde el gobierno y las comunidades. Son las 10:14. Bueno, nos vamos a las noticias de la comunidad. Moradores del barrio Mirador de Guamaní desmienten que pues la inundación de la noche del domingo haya dejado damnificados o casas afectadas. También aclaran que sí hubo respuesta oportuna del municipio y alertan de posibles lotizaciones irregulares en la parte alta del barrio. Diana Dávila nos tiene más detalles. ¿Cómo están, compañeras? Muy buenos días. Nos encontramos en este momento en el barrio Mirador de Guamaní, del sector San Isidro de Guamaní, donde tarde de ayer se registró una inundación por esta calle por la que nos encontramos en este momento y que pues habría afectado al menos 150 familias que viven en este sector. Rafael Macas, dirigente de este barrio, nos aclaró que en primer lugar no se trata del barrio Nueva Aurora, como se había mencionado en redes sociales y otros medios de comunicación,
comunicación. Y en segundo lugar, que no hubo ningún damnificado, ni tampoco hubo ningún daño material en las viviendas, y que por el contrario de lo que se había mencionado, sí hubo una respuesta inmediata del municipio de Quito. Debo desmentir. Las redes, las otras informaciones es totalmente negativo. No ha habido ningún problema de afectación de personas, no ha habido casas en riesgo, absolutamente no. Sí le digo, en realidad nos asustamos con los moradores, que realmente primera vez que viene el agua, la correntada vino más o menos unos 60 centímetros de altura, por primera vez en los 25 años que realmente vivimos acá. Yo soy el morador de acá, 25 años que vivimos acá, entonces fue por ese motivo. Desmiento que realmente no es así. Realmente fue que la lluvia fue por la calle FS64 del barrio Mirador de Guamaní. ¿La respuesta del municipio fue inmediata? La respuesta del municipio fue totalmente inmediata. Vinieron todas las entidades competentes preocupados en lo que realmente pasaba. Vino Riesgos, vino la Zonal, vinieron todos ellos para ayudarnos. Vinieron los señores bomberos también, perdón, y ellos también nos apoyaron, nos ayudaron. María Borges, moradora también de aquí de este barrio, comenta que más arriba existiría una empresa que estaría lotizando algunos terrenos. Esto provocaría que los árboles que se talan se boten en la quebrada y que se genere precisamente este tipo de eventos como las inundaciones del día de ayer, que fue la más importante en los últimos 25 años que ellos viven aquí, y que pues sí les generó preocupación por el nivel de agua que cayó por toda esta calle. El problema se suscita es por la tala de árboles que están dándose arriba en los altos del Atacazo. Entonces, antes teníamos lluvias así fuertes como ayer, pero no era tanto. Pero ahora más nos afecta es la tala de árboles que están afectando arriba, y más que todo es por las quebradas que están rellenando. Aquí se ve a diario volquetas que suben con escombros, suben con tierra, suben con hierba y botan arriba, están tapando las correntadas que debe bajar normalmente, están tapando todas esas cosas. Y lo que baja aquí es solamente puro lodo, porque están talando los árboles, y eso es una pena. Anteriormente había bosques, había todo, era hermoso, pero ahora totalmente se ha talado los árboles, y ya no hay esa protección que debemos tener nosotros, es la tala de árboles. Entonces, ¿qué pedirían a las autoridades? Que por favor se vuelva a, arbolizar toda esta parte de acá arriba, porque antes, en el tiempo del señor Rafael Correa, habían estudiantes que sembraron los árboles, toda esa parte del Atacazo para acá abajo, sembraron, pero ahorita todo eso han virado, todo eso han sacado, entonces ese problema tenemos. Jocelyn Delgado, directora de Desarrollo Social y Económico de la Administración Zonal Quitumbe, informó que cada mes se realiza una evaluación, sobre todo en los sectores altos de Quito, y que incluso en las temporadas secas, por ejemplo, se hace un monitoreo de las quebradas y de la situación que ocurre aquí en estas zonas, precisamente por el peligro que puede ocurrir. Y en ese momento no había ninguna alerta que pueda provocar algún aluvión o alguna inundación, por lo que considera que precisamente las alertas de los vecinos de que se estaría lotizando hacia arriba de la montaña podría ser lo que habría provocado esta inundación de la noche de este domingo. Esto fue lo que nos mencionó del trabajo que ha realizado el municipio de Quito. Como corporación municipal, una vez que el comité de seguridad, porque tenemos comités de seguridad que nos alertan sobre esto, nos dio la alerta, se activó una ficha en la cabina del COE metropolitano, y para lo cual se activó también la maquinaria correspondiente para toda la habilitación de vías y retiro de material que cayó de la parte alta hacia las zonas pobladas. Ventajosamente no tuvimos ninguna afectación a nivel de familias ni tampoco a nivel de viviendas, entonces no se activaron protocolos de ayuda humanitaria. Sin embargo, estamos aquí también como corporación municipal, la administración zonal, la EMOB, la empresa de agua potable y la AMC para poder corroborar unas alertas que nos ha dado la comunidad sobre unas lotizaciones. Más o menos, ¿cuánto tiempo duraría esta evaluación que prevén hacer, tomando en cuenta que todavía estamos en una temporada de lluvias bastante fuerte? ¿Qué procedería? Realizamos en la época seca todas las gestiones para el tema de limpieza, de colectores, de sumideros, de quebradas, de sistemas de captación. Lo hemos realizado en la época seca. Ahorita que estamos entrando
llegando la época lluviosa, nos mantenemos con un monitoreo semanal de todas las quebradas a nivel de nuestra administración zonal. Esto quiere decir que revisamos cruces viales, revisamos colectores, revisamos sistemas de captación y en sí mismo también cómo avanzan los movimientos en masa en las quebradas. Esto nos ha permitido, digamos, poder tener un monitoreo y alertas. Sin embargo, igual como ustedes saben, estamos en la parte alta de la parroquia de Guamaní. Son lugares de difícil acceso muchas veces, por lo tanto también requieren evaluaciones un poco más específicas, por ejemplo con sobrevuelos de dron, con el fin de poder ver cómo están las laderas y cómo están las quebradas en las laderas, porque a veces no se puede ingresar a poder visualizar. Lo hemos realizado ya durante la época seca, no hemos visto que haya movimientos en masa o digamos condiciones inusuales de la quebrada. Sin embargo, muchas veces suele haber que por estas lotizaciones la gente corta los árboles y bota las quebradas, que son cosas que pueden pasar de un día para el otro. Entonces queremos ir a corroborar esto. Justo ahora estamos con la Secretaría de Ambiente para poder realizar estos sobrevuelos. Ya lo hicimos en época seca, no había novedad. Vamos a ir a corroborar si en este lapso de tiempo ha habido algún cambio que necesite, digamos, un tema de limpieza, un tema de dragado o algo. Cabe resaltar que desde el mismo momento en que se alertó de esta inundación por parte de los dirigentes hacia la administración zonal, hubo una respuesta inmediata del municipio de Quito, como lo pudimos escuchar del morador, pero se ha mantenido aquí precisamente la Secretaría de Seguridad, la empresa de Obras Públicas del municipio, así como otras entidades del Cabildo, para poder conversar aquí con los moradores y atender lo que significa esta alerta de la lotización que les comentábamos también. Otra de las cosas que nos informaron es que también están en diálogos tanto con el municipio como con la prefectura de Pichincha para que esta vía precisamente se adoquine, pero para ello se requiere sobre todo lo que ellos mencionaban es arbolizar la parte alta y sobre todo regular, tener más presente una evaluación para que se impida precisamente que las empresas lleguen acá y lancen aquí pues los árboles o incluso también se lancen algunas muebles, también decían, en la quebrada, que eso es lo que provoca eventos como el ocurrido la noche del domingo. Es lo que les podemos informar, compañeros. Continuamos con ustedes. Muchísimas gracias, Dianita, por ese reporte y bueno, ya saben también a escuchar a las autoridades, ¿no? Y seguir también las cuentas oficiales para evitar justamente esta desinformación que ocurrió con este pequeño aluvión el día de ayer en esta zona de la capital y bueno, también es para estar informados. Así es, pero bueno, y hay alertas también, estamos destruyendo las quebradas, no hay árboles, estamos deforestando y esto va a generar pues siempre problemas, ¿no? Para las comunidades. Por acá nos escriben también en la parroquia Guayabamba, barrio La Colina, estamos sin agua, un llamado a la empresa de agua potable, por favor, para que pues puedan atender a la parroquia de Guayabamba, barrio La Colina, que llevan ya 5 días sin agua, es lo que nos dicen a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos, queridos amigos, amigas, un abrazo para ustedes, Gabriel Velázquez, Adriana Mosquera, Sarice, Segundo Pacheco y a toda la gente que estuvo conectada esta mañana. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Quique Show y con las Guarmis. Hasta mañana.